en el primer texto, que es el verso 11 del capítulo 8 de Deuteronomio. Y hemos hablado primero del término cuídate, y ya sabemos lo que eso significa, lo que eso implica para nosotros, que hablábamos de que era tomar precauciones, también de tener cuidado de nosotros mismos, de observar y considerar, de no andar sin Dios. Eso es lo que significa el término cuídate, es decir, nuestra actitud hacia Dios en el sentido de atender su voz y proteger una relación que es muy valiosa. Obviamente que olvidarnos de Él nos dejaría sin protección, eso lo dejamos también claro. Por otro lado, que olvidarnos de Él nos llevaría obviamente a no atender su voz y quedaríamos a merced de influencias paganas, o sea, de ideologías humanas y de ataques externos. Y eso haría que termináramos esclavos nuevamente del pecado cuando ya Dios a nosotros nos ha librado del pecado. Entonces, eso es algo importante. Y dice, también hablábamos de lo que significaba este término shamar, cuídate, que es como el pastor estaba en el desierto con sus ovejas, con su rebaño, y construía alrededor de su rebaño una valla de arbustos espinosos para resguardar a las ovejas de los depredadores. Entonces hablamos de que Él es el pastor de Israel, o sea, el Señor Dios Todopoderoso es el pastor de Israel, quien pone un cerco de protección a su alrededor. Y hablábamos del Salmo 121, el Salmo 23. Y en ese orden de ideas, obviamente entonces dice de no olvidarte de Jehová tu Dios. Y ya sabemos que olvidar pues es estar ausente de la presencia de Dios o ajeno a Dios, y ya eso lo tenemos bastante claro en nuestras vidas. Ahora, cuando vemos eso, ya tenemos dos partes de la introducción muy importantes. Y eso nos lleva entonces a preguntarnos, como acabo de decir, ¿cómo nosotros podemos olvidarnos de Dios? Entonces, en primera instancia, el primer punto que vamos a ver acá está en el mismo versículo 1. Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Ahí está el primer cómo podemos olvidarnos de Dios siendo cristianos. Porque la persona que no es cristiana, es obvio que no, obviamente no tiene a Dios en su corazón. Entonces, ¿cómo lo puede olvidar a alguien que no lo tiene? Es imposible. Pero aquí le está hablando al pueblo de Dios, está hablando a los escogidos de Dios, está hablándole al pueblo de Israel, un pueblo que escogió por amor, no por otra razón, sino por amor a ellos, nada más. Era un pueblo insignificante, un pueblo nómada, un pueblo muy pequeño, y el Señor se los dijo claramente aquí en el capítulo 7, versículo 6, viendo el contexto. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Ahí está. Miren lo que es tremendo. Primero, el Señor los escogió para que fueran un pueblo especial. 2, más que todos los pueblos. Ahí está. 2, no porque fueran un pueblo, el pueblo más grande, el mejor, el que estaba en buena condición, no, sino que dice, porque erais el pueblo más insignificante. Entonces, un pueblo especial, más que todos los pueblos, pero no por su condición, por su buena fama, por su buena fortuna.
No, sino porque eran el pueblo más insignificante de la tierra. De hecho, ustedes ven que hasta el día de hoy el pueblo de Israel es insignificante en la tierra, a tal punto que todo el mundo va contra ellos. Muchos los apoyan, sí, pero la mayoría de personas que tienen un interés en Jerusalén, en la tierra de Israel, están en contra del pueblo de Israel. Y ellos reclaman su posesión, su derecho de antemano, por lo que bien vemos acá que fue algo que Dios les dio. Esa tierra se las dio el Señor y fue conquistada durante mucho tiempo por Dios y su pueblo, y que hoy ellos siguen reclamando como algo de ellos. Obviamente muchos están más interesados en Jerusalén, en estar ahí, en apropiarse de Jerusalén, y por esa razón hay tanta lucha y tanta pelea con ellos. Entonces es un pueblo insignificante, donde un pueblo insignificante quiere decir que es un pueblo muy pequeñito. Pero mire lo que dice: sino por cuanto Jehová os amó. Entonces, en tercer lugar, fue escogido como un pueblo especial, siendo insignificante, porque simplemente Dios los amó. Entonces, si Dios los amó, entonces Él tenía todo el deber, como su pastor, como el pastor de ese pueblo que había liberado de Egipto, tenía todo el deber, por amor a ellos, de mostrarles cuál era el camino y qué debían hacer. Entonces, por eso le dice: para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que Él les había ordenado. En cuanto a esto, hay algo interesante que podríamos nosotros ver. Cuando dice para cumplir, estaba diciendo algo muy claro. Primero, estaba diciendo que debían tener presente cada día en sus vidas, primero a Dios, y segundo, los mandamientos, sus decretos y sus estatutos que fueron ordenados por Dios. Y tenerlos presente todos los días de su vida, en todo lo que ellos hicieran, en la vida cotidiana, fuera en el trabajo, fuera del trabajo, en su hogar, con los vecinos, con todo el mundo. Ellos debían tener presente cada día en sus vidas lo que Dios les había mandado a través de su palabra. También significa vivir en una conducta acorde a lo que Dios dio en su palabra para ellos. 3, obviamente estaba hablando de que se iban a cuidar a sí mismos atendiendo la voz de Dios. Y esto fue algo que me pareció muy especial, porque ese cerco que habíamos hablado cuando dice cuídate, ese cerco que el Señor puso a su alrededor estaba determinado por su palabra. Es decir, Dios dio la palabra para nuestras vidas, para la vida de Israel, pero también para nuestras vidas, para protegernos, para que pudiéramos estar protegidos de todo lo que es externo, de los ataques del enemigo, de los ataques del mundo y sus filosofías. Es decir, la palabra de Dios, más que simplemente ser unos mandamientos que Dios nos quería dar o nos quiso dar, el Señor lo que estaba haciendo, dándonos su palabra, era con el ánimo de que nos cuidáramos a nosotros mismos, y que atendiendo su voz íbamos a tener cuidado de nuestras vidas. Es decir, la palabra de Dios fue dada para protegernos del mal, protegernos de la perversidad, protegernos de la contaminación, protegernos. No es simplemente para que tú y yo cumplamos ahí unos mandamientos, porque si no los cumplimos, no, es protección. Protección. Es lo mismo que pasa con aquellos que son padres. Cuando ustedes les han dicho a sus hijos: vea, tengan cuidado con tal cosa, tengan cuidado. ¿Por qué les dicen esas palabras? Porque ustedes los quieren proteger
a través de esas palabras que les dicen, esos consejos que ustedes les hablan, todo eso que ustedes les han dicho, sus palabras buscan proteger a sus hijos de lo que viene de afuera, de lo que quiere torcer su camino, de volverlos malas personas. Es lo mismo que pasa con Dios. Es el ejemplo que Dios nos da. Él dio su palabra y por eso dice para cumplir. En este caso está diciendo para que lo tengan presente cada día de sus vidas. Por eso recordemos que cuando nuestro hermano Juan Fernando tomó el texto, el capítulo 6 del mismo Deuteronomio, que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que estaba diciéndoles a ellos es que mi palabra, si ustedes hacen eso, mi palabra los va a proteger de las cosas de los enemigos que tienen a su alrededor. Eso es lo que busca la palabra de Dios. Por eso se nos dice claramente que debemos vivir esa conducta que va de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente tenerla presente cada día, porque cada día nosotros deberíamos tener presente la palabra de Dios. Donde estemos, donde vayamos, en un bus, en un carro, en una moto, en el trabajo, donde sea, tenemos que tener presente la palabra de Dios en nuestra vida, y eso nos llevará a conducirnos a comportamientos que son conforme y acorde a la palabra que Dios nos ha enseñado. ¿Por qué? Porque eso nos va a proteger de que nosotros no tomemos filosofías, ideologías humanistas, humanas, que lo único que están centralizadas es en el pecado de la humanidad y no en la obra de Cristo Jesús. Por eso es tan importante este término también para nosotros en esta mañana. Porque si nosotros queremos saber cómo nosotros podemos olvidarnos de Dios, la primera cosa que debemos decir es cuando no cumplimos, es decir, cuando no tenemos presente cada día de nuestras vidas la palabra de Dios, que nos protege, que nos quiere proteger. Y de esa forma podremos vivir una conducta agradable delante de Dios y una conducta que muestre que verdaderamente nosotros somos pueblo de Dios, ovejas de su prado. De lo contrario, no podremos mostrar quién es el Señor a través de nuestras vidas, sino que nos vamos a comportar igual a los demás gente del mundo, a los otros gentiles. Y recordemos que el mismo apóstol Pablo, y aún en el Antiguo Testamento, cuando Dios nos escogió como un pueblo especial, era para que nosotros estuviéramos apartados del pecado, no fuéramos como los demás gentiles que andan en su problema mental, en un entendimiento entenebrecido, o sea, no pueden discernir el bien del mal, sino que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Pero nosotros que estamos en Cristo Jesús, que somos pueblo de Dios, escogidos por amor, no fuimos escogidos por obligación. A Dios nadie lo obligó a escogernos, a escogerte a ti, a escogerme a mí. No, Él nos escogió por amor. Y si nosotros realmente entendemos lo que eso significa, deberíamos mostrar también nuestro amor hacia Él por todo lo que Él ha hecho en nosotros y por nosotros. Y no deberíamos seguirnos comportando de la manera equivocada como se comportan los demás. Debemos comportarnos como el Señor quiere que nos comportemos. ¿Quién es nuestro modelo de vida? Jesucristo. Y Jesucristo fue alguien genuino, fue alguien sincero, fue alguien real. Y por esa razón, nosotros debemos claramente tener presente la palabra de Dios cada día. Por eso dice, para cumplir. Dios quiere que cumplamos.
Es decir, Dios quiere que tengamos presente cada día su palabra, que nos comportemos conforme a su palabra y obviamente que estemos pendientes de la voz de Dios y obrando de acuerdo a lo que Él nos dice. Porque eso nos protege, esa es la protección que Dios nos da como hijos de Dios, porque aún eso nos va a proteger de una eternidad sin Él. Y eso era lo que Dios estaba diciéndole a su pueblo en este momento. Y obviamente eso implica que esa palabra la vamos a retener en nuestro corazón, la vamos a retener en nuestra mente, la vamos a tener ahí siempre. ¿Por qué? Porque vamos a estar todos los días teniéndola presente, todos los días comportándonos como ella dice, todos los días escuchando la voz de Dios y todos los días reteniendo en nuestro corazón esa palabra que Dios quiere que tengamos. Ahora, aquí hay tres términos que normalmente se hablan o se traducen a nuestro idioma como términos sinónimos, que es mandamientos, decretos y estatutos. Haciendo la investigación sobre esto, he encontrado que entre los tres hay tres cosas diferentes. Mandamientos es el término mitzvah, que significa el orden establecido por Dios, que se convierte en una manera de vivir para la vida de aquellos que toman los mandamientos de Dios, es decir, de aquellos que reciben. En otras palabras, es el orden divino para nuestras vidas, no simplemente las órdenes dadas por Dios, sino el orden que debemos tener, la disciplina que tú y yo debemos tener en nuestra vida para que nuestra vida sea una vida ordenada, llena, plena de la voluntad de Dios y no una vida vacía, una vida sin Cristo, una vida sin Dios en nuestro corazón. Y eso obviamente lleva a buenas y agradables acciones delante de Dios, porque obviamente si nosotros recibimos los mandamientos de Dios, o sea, el orden, un orden que Dios ha establecido para nuestras vidas, entonces eso nos va a llevar a comportarnos de acuerdo a como Él le agrada, de acuerdo a su voluntad, y eso habla de que es la manifestación del compañerismo que tú y yo tenemos con el Dios Todopoderoso, y eso hace que nosotros nos apeguemos cada día más y más al Señor y tengamos una unidad con Él, porque lo que Él quiere es que seamos uno en Él. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces está hablando de una unidad con Él, porque hay un compañerismo, hay una relación de intimidad con Él. Pero cuando nosotros no estamos de acuerdo con sus mandamientos, es como hablamos martes y jueves, viene la incredulidad para nuestras vidas y por esa razón se rompe una relación. Pero cuando nosotros cumplimos, es decir, ya todo lo que hablamos sobre cumplimiento, ese mandamiento, esos mandamientos dados por Dios, o sea, el orden que Dios estableció, entonces hablamos de un compañerismo real con Él. Y eso era lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel en este momento cuando dice, para cumplir sus mandamientos. Entonces aplica a cualquier clase, este tipo de mandamientos dice, aplica a cualquier clase de mandato, incluidos los que no eran de obligación permanente y que se cumplían de una vez por todas. Vamos a mirar un ejemplo de eso en Deuteronomio 12, versículo 2. Dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar.
Entonces ahí vemos que esos son unos mandatos, unos mandamientos, pero es algo que se cumplía en ese momento y ya. Entonces eso habla de ese orden establecido por Dios y aplica precisamente a ese tipo de mandatos que no eran una obligación permanente. Ese tipo de mandatos no eran obligatorios todo el tiempo, sino que era algo que ocurría en ciertas ocasiones. El otro término, cuando dice es decretos, viene del término mishpat, y esto significa que apelan, este tipo de estatutos apelan al juicio de un juez. El primero era el orden dado por Dios, tanto en los 10 mandamientos como en aquellos mandamientos que ocurrían solo una vez y no más, que no eran en forma permanente, obligatoriedad permanente. Este mishpat, o sea, estos estatutos, son aquellos que apelan al juicio de un buen juez. El buen juicio de un juez es la práctica o manera de proceder que se da a través de unas normas y que es lo correcto delante de Dios, en conformidad obviamente con su voluntad. Esto viene de una decisión divina, o sea, los juicios de Dios acerca de esa práctica misma o manera de proceder en esas normas que se dan. Ahora, aquí, en este caso, ya se aplica a los principios morales de casos concretos en acciones humanas. Ejemplo de esto, nosotros encontramos varios textos que tienen que ver directamente con cosas morales y que fueron dados en el libro de Levítico, capítulo 19, Levítico 19. Pero vamos a mirar capítulo 18. Miren en sus Biblias Levítico 18. Mire lo que dice. Habló a Jehová, Moisés a Jehová diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo los estoy conduciendo, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis. Andad en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Verso 6. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Esto tiene que ver con actos de inmoralidad. Estos son los estatutos. Recordemos, los mandamientos estaban o eran aplicados o aplica a cualquier clase de mandato. En este caso, los 10 mandamientos hacen parte de estos mandamientos, incluidos los que no eran de obligación permanente y que se cumplían de una vez por todas. Ese es uno de los ejemplos. Ahora, los estatutos, tienen que ver con los principios morales de casos concretos. Y aquí vemos en Levítico casos totalmente concretos. Y si usted sigue leyendo, dice, la desnudez de tu papá, de tu mamá, no descubrirás. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu papá, no descubrirás. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es, etcétera, etcétera. Y ustedes pueden ver un sinnúmero de leyes que tienen que ver con actos o principios en cuanto a la parte moral. Entonces, unas son los mandamientos y otros son los estatutos. Por eso no son sinónimos, son términos totalmente diferentes. Aunque todo eso hace parte de la ley de Dios,
de la ley en general de Dios. Sin embargo, los mandamientos son una cosa, los estatutos son otra, y son aplicables o aplicados a diferentes circunstancias o diferentes cosas que Dios mismo quería que ellos cumpliesen. Ahora, tercer término, y sus estatutos. Estatuto tiene otro término que es jukah. Jukah significa que están o han sido establecidos, es el conjunto de principios o normas de conducta que están o han sido establecidos y que contiene la voluntad revelada de Dios, donde se daba a conocer el propósito divino para su pueblo. Y esto, antes, el primero apelaba al buen juicio de ese juez que era Dios, pero aquí ya es apelando a Dios como persona, a su voluntad. Ahora, aquí, ¿a qué aplica? Aplica a las leyes ceremoniales y de conducta que no tenían discusión alguna. Nadie podía discutir con Dios y nadie puede discutir con Dios esa conducta que el Señor decía que no se debía tener. Entonces miren que son tres tipos de aplicaciones distintas. En los tres casos podemos decir que obviamente ante sus mandatos nosotros no tenemos por qué, o ante su ley o ante su palabra, nosotros no tenemos por qué discutirla. No tendríamos por qué discutirla, porque cuando Dios habla nosotros simplemente hemos sido llamados a obedecer. Pero vemos que en el primer caso, cuando vemos la aplicación, son dos formas. Un mandato que está establecido, un orden que Dios ha establecido, son los 10 mandamientos, es algo que Dios ha establecido y eso prevalece siempre y prevalecerá siempre. Pero también aquellos mandamientos que fueron dados para un momento específico, pero que ya se cumplieron y ya no van más. Pero también están en segundo lugar los decretos, que son aquellos que son principios morales, que aplican a los casos específicos de moralidad, donde nosotros debemos comportarnos de una manera moral delante de Dios. Y la tercera en cuanto a leyes ceremoniales, en cuanto a leyes de culto, de cómo se debe adorar a Dios, y también en cuanto a la conducta nuestra delante de Dios y obviamente en medio del ser personas como pueblo de Dios, y eso habla de que no debe tener ninguna discusión. Son tres términos que aparentemente uno diría son sinónimos, pero no lo son, porque son de diferente índole, son de diferente aplicación, y tercero, son de diferente, lo apela a diferentes formas delante de Dios. Miremos por ejemplo Deuteronomio 11, versículo 1. Este es un mandamiento muy claro, donde habla de una ley ceremonial y obviamente de una conducta delante de Dios. Mire lo que dice el versículo 1. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Es muy claro, es muy claro. Ahí está muy claro, y este se está refiriendo a que es un estatuto permanente. Es algo que no tiene discusión alguna. ¿Qué es el estatuto? 1. Amar al Señor con todo nuestro corazón. Ese es el primer estatuto. El segundo, guardar sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. Y obviamente, ¿cuándo? Todos los días. Y es algo que no debe tener discusión. No debería tener discusión. Lo que pasa es que nosotros a veces nos creemos con el derecho. Porque como estamos en una sociedad de derecho, entonces ahora todos tenemos derecho a cualquier cosa. Entonces, aún la iglesia hoy dice tener el derecho, por ser pueblo de Dios, a hacer las cosas a su manera y que Dios haga las cosas a nuestra manera. Y eso es un error totalmente grave, porque Dios no tiene por qué
hacer las cosas a nuestra manera. Porque nosotros no le podemos dar decretos a Dios. Nosotros no estamos para decretarle a Dios. Él es el que dio unos decretos. Y esos decretos nosotros debemos obedecerlo. Dios es el que declaró su palabra. Nosotros no tenemos por qué hacer declaraciones para tratar de obligar a Dios a que haga lo que nuestro capricho dice. Por eso es tan equivocado ese concepto de muchas iglesias hoy en día cuando empiezan a decretar, cuando empiezan a declarar. Ese tipo de filosofía no viene de la palabra. Ellos quieren encuadrarla en la Biblia, pero no cuadra porque en ninguna parte habla de eso. Ningún siervo de Dios decretó. De pronto los reyes de Israel hicieron decretos para el pueblo, pero nunca para Dios. Porque el pueblo debía cumplir lo que decía el rey, porque el rey tenía una relación con Dios y Dios era el que le decía al rey, haga esto. Entonces el rey hacía un decreto para todo el pueblo y el pueblo debía seguir el decreto del rey. Pero en este caso con Dios no. Nosotros no le decretamos a Dios. Nosotros no podemos obligar a Dios a que haga nuestra voluntad. Somos nosotros los que debemos, por amor, darnos a Él, obedecerle a Él. Y cuando uno ve eso, uno se da cuenta que claramente nosotros en nuestra vida necesitamos corregir asuntos, porque aquí lo que Dios está tratando de mostrarnos claramente es que quiere que nos cuidemos de nosotros mismos, de no olvidarnos de Él, de no estar ausentes de su presencia, porque ¿qué es lo que Él quiere hacer con nosotros? Protegernos, su palabra, sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos. Apelen a lo que apelen, aplicado a lo que se vaya a aplicar. Lo que el Señor nos está diciendo es, yo los estoy protegiendo y les doy mi palabra para protegerlos del enemigo, para protegerlos de una eternidad sin Dios. Porque esa es la cuestión. Nosotros vamos en este desierto que se llama tierra, mundo, y todas sus filosofías y todo su pecado y toda su corrupción. Es como si fuera el desierto que estaba pasando Israel. Pero Él nos dio su palabra para que nos protegiéramos, para darnos salvación, para estar protegidos para el día de mañana cuando venga el Señor nuevamente. Y por haber estado protegidos en ese cerco que Él hizo para nosotros, llamado iglesia, y llamada su palabra, nosotros podamos estar delante de Él y vivir con Él por toda la eternidad. Porque para Israel, Canaán y toda esa tierra que Dios le dio era algo físico. Pero más allá de lo físico, el Señor estaba también mostrando la parte de vida eterna. Y por eso nosotros como iglesia, nosotros no tenemos una patria aquí en la tierra. Como iglesia o como pueblo de Dios tenemos una patria celestial. Por eso la palabra de Dios dice, y Pablo lo dijo, nosotros no somos ciudadanos de aquí. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y por esa razón, por ser ciudadanos del cielo, es que aquí nosotros estamos protegidos. La palabra es ese cerco para que ningún depredador pudiera matarnos y dañar nuestra alma y que vayamos a estar en el infierno con Satanás y sus huestes, sino que nosotros podamos estar con el Padre, que podamos estar con Jesucristo, podamos estar alabando y adorando el nombre de Dios en aquel tiempo, en la eternidad. Por eso podemos decir, la ley es la Torá. Para concluir en esta mañana, la ley es la Torá, es decir, todo el cuerpo de la palabra de Dios, pero está dividida o subdividida en mandamientos, que es la base de la ley que está en Éxodo 20, los 10 mandamientos, esa es la base de la ley. Pero también está por otro lado una rama, los estatutos, que es una clase específica de leyes o directrices dados por Dios. Esos son los estatutos, que son fechas, lugares, costumbres, establecer formas de proceder para manejar de manera correcta asuntos morales o cruciales dentro del pueblo de Dios.
Pero también están los decretos, que los decretos no es otra cosa sino los juicios de un juez, de un buen juez justo. Y esos decretos son las decisiones en formas de ordenanzas para explicar, ampliar o especificar la aplicación ya de una ley existente. Entonces, cuando nosotros vemos lo que esto implica y lo que esto significa, podemos decir para nosotros mismos que la palabra de Dios es completa. La aplicabilidad de la palabra de Dios es real para nosotros, así como lo era para el pueblo de Israel. Y lo que podemos hoy aprender de lo que hemos visto en cuanto a este primer punto de cómo podemos nosotros olvidarnos de Dios, la primera cosa es saliéndonos de la protección de Dios dada a través de su palabra, es decir, no cumpliendo su palabra, no teniéndola presente todos los días, como veíamos en Deuteronomio 11:1. Todos los días amando al Señor, todos los días guardando, es decir, obedeciendo todo lo que Él dio, cumpliendo, en otras palabras, todo lo que Él ordenó, todos los días, pero también viviendo una conducta, un comportamiento de acuerdo a eso que todos los días nosotros estamos haciendo, que es amando a Dios y obedeciendo su palabra. Toda la palabra de Dios nos protege y nos quiere proteger de todo lo que hay afuera. Cuando nosotros empezamos a meterle a la palabra de Dios cualquier tipo de mareo, digámoslo así, es decir, cualquier tipo de onda u ola de las modas que hay dentro del pueblo cristiano, que se están dando, que la prosperidad, que el decretar, todas estas cosas. Ahora también se está hablando de la parte hebraica, donde hay que volver a los hebreos, y entonces la gente está volviendo a judaizar. Hay iglesias que están practicando cosas que no es para ellos, y realmente estamos dejando la obra de Cristo a un lado. Por eso hemos venido hablando sobre la obra de Cristo, porque es necesario volver, pero a Cristo, no a las cosas hebraicas. Hay que volver a Cristo, hay que volver a la palabra de Dios. Y volver a la palabra significa tenerla presente cada día, significa meditar en ella, significa estar. Y por eso miremos el Salmo número 1, que ese es un salmo muy conocido. El Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la palabra, porque la palabra me protege, yo no voy a andar en el consejo de personas que no tienen a Cristo en su corazón, que no andan conforme a la voluntad de Dios, sino que andan conforme a sus mentes entenebrecidas en el mundo, con las ideologías del mundo, con los pensamientos del mundo, y por eso no hay cambios en la vida del ser humano. Por eso el hombre, o aún la vida cristiana a veces, o nosotros como cristianos, parecemos no cristianos, porque nos comportamos como la gente del mundo. ¿Y cómo se comporta? Dice, andando en sus caminos, o sea, caminos pecaminosos, donde obramos de manera equivocada, hablamos de manera equivocada, pensamos de manera equivocada, oímos de manera equivocada, vemos de manera equivocada, decidimos de manera equivocada. Y también dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, porque la persona que comienza escuchando consejos malos, luego se va por camino de pecadores, decidiendo por el pecado y seguir el pecado, termina sentado junto a otras personas para hablar mal del hermano, para murmurar en contra del hermano, para ir en contra de aquellas personas que están a su alrededor, y comienza a escarnecer. Escarnecer es pisar la honra de otras personas que están a su alrededor, y eso no es correcto. Pero mire qué dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es decir, ¿en qué está su delicia? En el cumplimiento de la palabra de Dios. Todos nosotros en algún momento hemos hecho cosas fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios.
Pero ha sido ¿por qué? Porque nosotros, como decía ahora, no cumplimos, es decir, no tenemos presente todos los días de nuestra vida la palabra de Dios, no tenemos presente que debemos amar en todo lugar, en todo momento a Dios. Entonces, si no amamos a Dios y no obedecemos su palabra todos los días de nuestra vida, entonces ¿cómo va a ser nuestra vida? ¿Qué testimonio de vida vamos a dar los demás? Ninguno. Porque vamos a vivir conductas erradas, porque no son conforme a la palabra de Dios, sino conforme a lo que yo creo, a lo que yo pienso o a lo que otros malos consejos vienen a mis oídos. Y por esa razón no voy a tener la protección de Dios, pero la palabra es mi protección, porque la voz de Dios me va a llevar a mí a cada día acercarme a Él, a unirme a Él, porque para eso Él la dio, para eso. Por eso cuando tú leas la Biblia, cuando tú la escudriñes, no pienses, no la cojas simplemente como un libro cualquiera, que tú cogiste el libro de Gabriel García Márquez y le hiciste a esa obra literaria, le hiciste un análisis de el argumento y las demás premisas. No. La escritura es para que tú vayas a ellas y escuches la voz de Dios, el consejo de Dios para ti. Por eso cuando vamos a la Biblia, siempre que vamos a ella debemos estar enamorados del Señor, amándole, pero también enamorados de su voz, de su palabra, porque a través de ella nuestra vida puede ser transformada. Pero ¿cómo queremos ser transformados si no vamos a la Biblia? ¿Qué tipo de cristianos vamos a ser si no estamos escudriñando la palabra de Dios? Si no oímos la voz de Dios. Es absurdo. Por eso necesitamos estar en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios. Entonces hoy aprendemos claramente que una de las formas como podemos olvidarnos de Dios es no cumpliendo su palabra. Confiemos en el Señor cada día y confiamos en el Señor cada día de que Él va a hacer algo. Y por eso dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, o sea, debemos deleitarnos en la palabra de Dios. Y en su palabra debemos meditar de día y de noche. ¿Qué dice? Todos los días de nuestra vida. Meditar en ella. Y meditar no simplemente significa en que yo por un momento pensé en ella, pero ya después la olvidé. No. Todos los días, de día y de noche, yo debo pensar en ella, meditar en ella, para que mis caminos sean los caminos que Dios quiere para mí y para ti, porque somos cristianos, vivimos para Él. Entonces, hermanos, pensemos en esto, reflexionemos en esto, y qué bueno que podamos obedecer al Señor en lo que acabamos de decir, porque si no, vamos a olvidar a Dios y no vamos a conocer a Dios. Porque realmente quien no lee la palabra no va a conocer al Señor. Va a decir que Dios existe y va a dar su propia opinión acerca de un Dios, pero no del Dios verdadero. Porque recordemos, aún en nuestras relaciones interpersonales, si tú no estás al lado de una persona y convives con ella, tú no vas a poder conocerla. Tú no puedes hablar en contra o hablar a favor de una persona si tú no la conoces, si tú no escuchas a la otra persona, si tú no rozas con esa persona, si tú no estás con esa persona, porque tú no conoces a esa persona estando tú en tu casa y la otra persona en su casa. Así no se conocen a las personas. A las personas hay que estar con ellas ahí. Hay que mirar cuáles son sus problemas, qué está pasando, qué está viviendo. Yo no lo sé qué está pasando, yo no sé qué está viviendo, entonces yo no puedo hablar de alguien que yo no sé qué pueda estar viviendo. Es lo mismo con Dios. Yo no puedo conocer a Dios si yo no me relaciono con Él, si yo no estoy con Él. Entonces lo voy a olvidar, fácil olvido. Olvidamos a Dios cuando no cumplimos su palabra. Y eso queda muy claro en esta mañana. Vamos entonces a orar para terminar.